En esta ocasión abordaremos uno de los recursos empleados en las prácticas educativas, la Internet. El propósito fundamental de este recurso educativo es acercar al alumno a la realidad, al tiempo que facilita la construcción de aprendizajes. El empleo de este recurso depende del conjunto de supuestos e ideas sobre el aprendizaje del docente. Según el autor analizado, Jordi Adel, existen tres metáforas que describen las formas de emplear por parte del docente la red. Del mismo modo, se explican los supuestos donde se infiere el por qué el docente lo hace de esa forma, a fin de favorecer los aprendizajes. A continuación, se describirán a grandes rasgos las características de ellas. Internet como biblioteca. Su uso básico se realiza para acceder a enormes cantidades de materiales interesantes que de algún modo están fuera de nuestro alcance real. Algunos ejemplos de ello son diccionarios o enciclopedias, museos, pinacotecas, revistas y otras publicaciones periodísticas, archivos y bases de datos de los temas más diversos. Dentro de esta metáfora se considera el supuesto relacionado con la teoría constructivista, en donde el alumno enriquece su perspectiva, analiza, valora e integra las aportaciones diferenciales sobre un mismo tema. De esta forma se facilita la construcción de aprendizajes. El Internet como imprenta se refiere al uso de Internet como plataforma en donde se pueden compartir las producciones digitales de nuestros alumnos. En esta exhibición se tiene el supuesto de la evaluación de lo producido, tanto de los alumnos como de trabajo docente. Ejemplo de ello son textos, imágenes, presentaciones, piezas musicales, colecciones de enlaces o de datos, hipertextos, videos, cualquiera que sea el producto o artefacto digital que diseñen y produzcan puede ser compartido por Internet con otras personas. Por último, la Internet como canal de comunicación, en donde su uso refiere a la unión de actividades realizadas bajo experiencias de aprendizaje, en las que participan personas, alumnos y docentes de varios centros e incluso de diversos países, y que usan la Internet para comunicarse entre sí y para intercambiar información. Por mencionar, algunos proyectos de trabajo utilizan Internet no solo como fuente de información o como espacio para la publicación de los resultados, sino también como canal de comunicación y cooperación con otras personas y grupos que trabajan en el mismo proyecto coordinadamente. Ejemplos de este tipo de proyectos, por mencionar, Riel, los proyectos telecolaborativos de Harris o los proyectos EAR. Para concluir, algunas ventajas del uso de la Internet en el aula son que se logra un aprendizaje significativo, al mismo tiempo que se desarrollan competencias digitales tanto del docente como de los alumnos. Así pues, es una manera dinámica de abordar los contenidos y sobre todo facilitan la práctica educativa. Sin embargo, existen aún factores que impiden la realización óptima de estas actividades. Por ejemplo, la distribución geográfica de las regiones en nuestro país, la falta de servicios básicos, el uso inadecuado o nulo por parte del docente,
la escasa recepción de señal e insuficiencia de recursos. En la actualidad, el Internet forma parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, el trabajo docente debe involucrar actividades donde involucren el uso del Internet en diferentes actividades. La Casa del Tesoro es una estrategia didáctica de fácil implementación. Requiere de una hoja de trabajo con preguntas, una lista de enlaces y finaliza con una gran pregunta. Enseguida vamos a ver un video donde explica cómo implementarlo. Las cazas del tesoro, por Rocío Costa Albertus. Las cazas del tesoro son un tipo de actividad didáctica muy sencilla que consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse las respuestas. Algunas incluyen una gran pregunta al final, que requiere que el alumno integre los conocimientos adquiridos en el proceso. El profesor crea un cazatesoros a partir del temario impartido en clase, mediante la realización de una serie de preguntas como las siguientes. Indica la fecha y lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes. ¿Bajo el reinado de qué monarcas transcurrió su vida? ¿A qué periodo literario pertenece? ¿En qué batalla sufre heridas en un brazo? ¿Cuál es el sobrenombre con el que se conoce? A continuación se plantean una serie de páginas web en las cuales el alumnado debe buscar las respuestas. Seguidamente se introduce la gran pregunta, que no aparece en las páginas web y que exige al alumno integrar y valorar lo aprendido sobre el tema. Las cazas del tesoro tienen 3 características básicas a la hora de aplicarlas en el aula. Promueven la adquisición de conocimientos sobre un tema, desarrollan destrezas de búsqueda de información en la web, mejoran las habilidades de lectura y comprensión de textos. Algunas de las otras características que presentan son relativamente fáciles de crear, son divertidas y formativas para el alumnado, pueden tratar sobre cualquier aspecto del currículum, pueden ser simples o complicadas, realizarse individualmente o en grupo. Para hacer nuestras propias cazas del tesoro debemos elegir el tema y los objetivos didácticos, preparar la hoja de trabajo, formar grupos de alumnos, llevar a la práctica, hacer una evaluación de los alumnos. Podemos hacer nuestra caza del tesoro pinchando en el siguiente enlace. Eso es todo. Adiós. Otra actividad es la Web Quest, diseñada por Bernie Dodge en 2004. Es una investigación guiada que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso para realizarla. Siempre consiste en producir algo. Se trata de hacer cosas con información, analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, etc. La Web Quest se compone de los siguientes elementos: una introducción, una descripción de la tarea y el proceso, la evaluación y la conclusión. La Universidad Rafael María Baral, a través de la cátedra Innovación y Tecnología Educativa, presenta WebQuest, un modelo de enseñanza-aprendizaje virtual interactivo. Bernie Dodge la definió como una actividad orientada a la investigación, donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la web. Las WebQuest son una estrategia didáctica en la cual los alumnos son los que realmente construyen el conocimiento, que luego van a aprender. Se les organiza en grupos, se les asignan roles y tienen que elaborar un producto que va desde una presentación o un documento hasta una escenificación teatral o un guión radiofónico, representando lo más ajustado posible las distintas posturas de esos roles. Para que sea considerada una verdadera WebQuest, esta debe construirse alrededor de una tarea motivadora que implique procesos de pensamiento superior. Es decir, por definición, se trata de hacer algo con la información. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla.
Idealmente, se debe corresponder con algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la escuela. Desde una perspectiva pedagógica, esta estrategia constituye una actividad práctica de aprendizaje que tiene mucho en común con enfoques de trabajo por proyectos y resolución de problemas. Estos enfoques son el aprendizaje basado en contenidos y el aprendizaje basado en tareas. La West Quest consta de las siguientes partes: introducción, tarea, proceso, evaluación y conclusión. La tarea es el elemento esencial de la West Quest y, como hemos dicho, debe implicar que los alumnos manipulen la información y no simplemente la reproduzcan. En el proceso, se colocan una selección de enlaces a los sitios de interés para encontrar la información que sobre el tema se sugieren. También en este apartado, se incluyen una serie de actividades o ejercicios, denominados por Dosh andamiaje, que sirvan de ayuda y guía para que los alumnos puedan llevar a cabo la tarea. La evaluación incluye preguntas que miden el proceso seguido por los estudiantes. Y finalmente, la conclusión resume de manera precisa el tema tratado en la West Quest. Tipos de West Quest. West Quest a corto plazo. En esta se adquieren e integran conocimientos de un determinado contenido de una o varias materias y se diseña para ser terminado de 1 a 3 periodos de clase. West Quest a largo plazo. Ella se diseña para ser realizada en una semana o un mes de clases. Implica mayor número de tareas, más profundas y elaboradas. Suelen culminar con la realización de una presentación con una herramienta informática, sea PowerPoint o una página web, entre otros. 5 reglas para escribir una West Quest. 1. Buscar buenos sitios web. 2. Organizar los estudiantes y los recursos. 3. Reta a tus alumnos a pensar. 4. Usa la red para muchas más cosas que para consultar páginas. 5. Refuerzo para el éxito. La West Quest ofrece un modelo ideal para los docentes que buscan la manera de integrar Internet en el aula. Una buena West Quest pide a los estudiantes reforzar aspectos claves para que los alumnos los interioricen y sean capaces de trabajar de forma autónoma. La Universidad Rafael María Baral, a través de la Cátedra Innovación y Tecnología Educativa, presentó West Quest, un modelo de enseñanza-aprendizaje virtual interactivo. Una tercera estrategia didáctica son los proyectos telecolaborativos, diseñadas por Harris, donde propone